buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Cobayas Gamer. Hoy os traigo un vídeo de Among Us porque veo que os está gustando mucho, ¿vale? Y quería traeros un vídeo de cosas que mejorar para Among Us para Nintendo Switch. Mejoras que necesitamos para que el juego fluya muchísimo mejor en la consola. Es un juego que va bastante bien, pero necesitamos algunas mejoras, ¿vale? Así que vamos directamente al juego, que os voy a enseñar qué mejoraría yo de Among Us para Nintendo Switch. Una de las cosas que yo mejoraría es, tío, las traducciones. Yo tengo el juego, se supone que en español, le doy a datos, lo tengo en español latinoamericano, ¿vale? Y cuando voy atrás, no hay nada. No hay nada en español. Sí que es verdad que luego cuando te vas a How to Play, lo que te cuenta está en español, ¿vale? Pero así tú lo haces y piensas que está mal. O sea, tanto nos cuesta traducir How to Play por cómo jugar o Free Play, juego libre en Nintendo Switch. No lo entiendo, la verdad. Que me encantaría que esta parte lo tradujeran y lo pusieran bien. Otra cosa que yo he notado que funciona regular es cuando vas a jugar una partida online, siempre te sale por defecto Norteamérica. Entonces tienes que estar cambiando a Europa, en mi caso, o a Asia, o lo que sea. Si le das a buscar partida y te sale y vuelves a menú, vuelve a aparecer Norteamérica por defecto. No se queda guardado el servidor que has elegido. Y es un rollo porque a veces te meten partidas de Norteamérica con gente en inglés y no te enteras de nada. O sea que aquí la verdad es que sí que necesitaríamos una mejora en cuanto a que se dejara por defecto el servidor que tú has elegido. O sea que, en fin, que se hiciera algo, no sé cómo se puede hacer, pero que está todo el rato cambiando el host, el servidor, sobre todo para buscar partidas, es un rollo. Cuando estás buscando partidas, ¿vale? Imagínate que yo quiero jugar el mapa de Polis. Te aparece la R, no se actualiza automáticamente, tienes que estar seleccionando lo que quieres y dándole a la R. Ahora, si quiero 3 impostores, R. O sea, ojalá esa búsqueda se hiciera automática, porque la verdad es que es un rollo tener que estar haciendo esto, porque además, mira, a veces se me queda así colgado y tarda un montón y realmente no sabes si son partidas que se están haciendo, se están buscando, no sé, algo de ese estilo. Otra cosa que sí que me gusta es que por lo menos el chat lo ponen en español por defecto, lo cual está bastante bien. Y hablando del chat, cuando estás en una partida online, ¿vale? Mirad, otra vez ahí sale el servidor América. Tienes que escribir con el teclado, o sea, con el ratón, o sea, con el mando, perdón. ¿Sabéis lo que es escribir con esto? Es un rollo. Among Us es mucho de jugar con la mente de los demás y decir, no soy el impostor y nada. Y cuando quieras escribir algo, ya hasta luego, ¿sabéis? Entonces creo que aquí deberían implementar alguna aplicación para el móvil, como tiene Animal Crossing, por ejemplo, en la cual pudieras escribir desde el móvil, ¿vale? Para no tener que estar escribiendo con el mando, porque se te hace eterno, es horrible, horrible. O que por alguna forma, cuando tú elijas jugar con gente que tenga Nintendo Switch, se pueda habilitar el chat de voz que tiene la aplicación de móvil de Nintendo Switch, ¿vale? Entonces, eso estaría genial que se pudiera hacer, porque de verdad es que la experiencia se pierde muchísimo en Nintendo Switch cuando juegas partidas y tienes que estar escribiendo. Al final, por pereza, no escribes y te apetece más jugar en móvil o en PC porque no vives la experiencia de la misma forma. Otra cosa que también he visto que la gente se queja mucho y es: ¿cómo puedo comprar cosas en Among Us para Nintendo Switch? ¿Vale? Porque no tengo mascotas. No hay opción para poder comprar. Es verdad que vienen ya algunas cosas por descontado, ¿vale? O sea, estos objetos y tal, pero no hay una tienda donde poder comprar estos aspectos, ¿sabéis? Entonces, lo cual, esto yo lo noto mucho, porque si te apetece jugar, pues a lo mejor ya has pagado por el juego efectivamente y no te apetece pagar por una mascota, pero a lo mejor hay gente que tiene la partida en móvil y ahora la quiere trasladar a la Switch y tiene mascotas y no puede, ¿sabéis? Entonces, esto me parece una faena que no te dejen incluir
más aspectos personalizables del juego que creo que realmente harían que la experiencia fuera muchísimo mejor dentro de Among Us para Nintendo Switch. Vale, otra cosa también que la gente se ha quejado mucho es que para jugar Among Us, aparte de pagar los 5 euros que cuesta para Nintendo Switch, es que tienes que tener Nintendo Switch Online. La verdad es que esto es una faena porque ya que pagas por el juego, encima tener que tener la suscripción online para poder jugar en línea es una faena. Solo vas a poder jugar local si no tienes la suscripción de Nintendo Switch Online. Es una pena que esto sea así, pero bueno, es Nintendo, sabemos cómo funciona y sabemos que hace este tipo de cosas. Y es fastidioso porque la verdad es que comprarte Nintendo Switch Online para poder jugar a Among Us teniéndolo gratis en móvil o en PC, que solo tienes que comprarlo y ya está, me parece un poco, en fin. O sea, yo entendería, por ejemplo, si el juego fuera gratis, que tuvieras que comprar el Nintendo Switch Online para jugar online. Eso lo vería perfecto, ¿vale? Pero que ya sea el juego de pago y encima necesites el online para poder jugarlo, ahí ya me parece un poco mal, porque, no sé, estás limitando mucha gente que quiere jugar a este juego, que al final, que por 5 euros la gente se lo va a acabar comprando, pero no le limites a tener el Nintendo Switch Online para poder jugar. Es que si no lo tienes no vas a poder jugar partidas online, ¿vale? Solo vas a poder jugar partidas local. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo sobre cosas que mejorar en Among Us para Nintendo Switch. Espero que os haya molado, que me dejéis un buen like, que os suscribáis al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo.